El que entre ilegal no se va a quedar, se va. Y si no se va voluntariamente, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar del país, cueste lo que cueste. Una serie de malos días han tenido en el oficialismo, especialmente por el gobierno de Boric, pero para qué decir por parte de figuras en el Senado del Frente Amplio, como también del mismo candidato presidencial y sucesor del gobierno actual, Gonzalo Vinter. ¿Y por qué es esto? Porque se ha instalado, y la misma izquierda lo ha instalado como uno de los temas principales en los últimos días, la discusión sobre la materia migratoria, donde constantemente se están atacando mutuamente de izquierda a derecha y dentro de la misma izquierda y de la misma derecha, como consecuencia de cómo solucionar la materia migratoria y la crisis por la cantidad de ilegales que han entrado al país. Y lo curioso es que algunos de los que están tomando una posición más dura en materia migratoria, pero también diciendo que son los más serios porque los de oposición inventan cosas que son imposibles, son los sectores del oficialismo, la misma izquierda. Ahora, algunos como todas están empezando a proponer perdonazos masivos, pero que van a ser parciales, y otros como Harry Winter están empezando a tomar una mano más dura. Pero empezó a pasar algo, que les empezaron a sacar el pasado y se notó que están empezando a argumentar sobre una materia donde su posición y su solidez es a lo menos nebulosa. ¿Por qué? Porque, por un lado, se empezó a cuestionar a figuras como el senador Latorre, senador del Frente Amplio, su único senador, por qué ellos apoyaban el incentivo, por ejemplo, el voto inmigrante y regularización de ilegales hace pocos años y ahora no, dejándolo en ridículo, donde Mónica Rincón en CNN realmente lo destrozó. Senador. Sí. Cuando nosotros hicimos la reforma constitucional hace poco tiempo del voto obligatorio, efectivamente no dimos el debate. Yo creo que ahí hay un mea culpa. Lo dejaron puesto, de hecho, como que se iban a votar. Como ¿Que se los algo olvidó? Abierto. Yo creo que no se dio el debate. El debate fue, no, en serio, el debate fue voto obligatorio, voto voluntario. Y multas, para cuántas extranjeros. multas, etc. Para que la gente entienda, dejaron en su propuesta constitucional que sí votaban los extranjeros. Quedaron como electores cuando la tradición constitucional de Chile, y hay que decirlo, del mundo prácticamente entero, solo Chile, Malawi, Ecuador y un par de países más que en este momento no recuerdo, permiten votar para elegir presidente de la República y Parlamento, Congreso Nacional, a los extranjeros residentes en el país. Sí, no, pero yo no entiendo una cosa. Ustedes fueron al Tribunal Constitucional, no solo hicieron lo de la Constitución, que ahora me dice que se les olvidó. Ahí yo pensaría que lo revisaron bien. Ya. Ustedes fueron al Tribunal Constitucional en contra de una ley del expresidente Sebastián Piñera porque restringía el derecho a voto. Usted estaba entre los firmantes. Porque restringía el derecho a voto de los extranjeros. Ustedes fueron al Tribunal Constitucional y en la frase del requerimiento que ustedes firmaron decía: no se puede retroceder en los derechos políticos ni sociales conquistados. Y por eso su candidato, Gonzalo Vinter, dijo está en contra, porque dijo: yo firmé ese requerimiento, no podría cambiar de postura. Sí, ahí tenemos una diferencia. De hecho, ¿Usted el mismo también Gonzalo, estuvo con ese requerimiento? El mismo sí, Gonzalo, insisto, fue partidario del voto voluntario. Yo siempre dije, soy partidario del voto obligatorio, pero no hemos dado el debate como país no hemos dado el debate en serio, a fondo, sí lo han hecho otros países que dicen, mire, los extranjeros pueden votar solo para las elecciones municipales, locales, cumpliendo requisitos, sin antecedentes penales, 5 años, 10 años ponen otros países, de residencia definitiva, pero para elegir presidente de la República y Parlamento, no. Pregunte, ¿pero y por qué fue al Tribunal Constitucional? ¿Por qué fue al Tribunal Constitucional a alegar? Fue un error en un contexto de una discusión que era voto voluntario, voto obligatorio. No era en ese contexto, era de una ley de migración. Y ustedes dijeron, no se les puede restringir a los migrantes los derechos conquistados. Porque han cambiado la postura en materia migratoria también. Yo creo que es un error. Yo creo que fue un error en su momento. ¿En qué sentido, Mónica? Hoy día Chile es un país receptor de personas migrantes, 10% de la población, 1 millón de electores, que da igual, pueden votar por la derecha hoy y por la izquierda mañana, da igual. Yo soy partidario que legislemos de manera permanente esto, como lo hacen los demás países, restringiendo el voto a elecciones municipales. No me conteste. Realmente no sabía cómo responder. Trata de justificarse, pero es evidente que hay hipocresía. Es evidente que en realidad se sentía atrapado porque no tenía mucho que decir. Y al mismo tiempo, Gonzalo Vinter, el candidato del oficialismo, que ahora también está con un discurso duro contra la inmigración, se descubrió también que él había presentado en el año 2020, gracias a una investigación del medio El Libero, un proyecto de ley que permitía que los extranjeros votaran y fueran incluso candidatos para distintos cargos públicos. Y efectivamente es así. ¿Por qué? Porque en su momento, al igual que en otros países, había una estrategia, se asumía que los nuevos votantes que vinieron de afuera, el votante inmigrante, iban a tender a votar más por la izquierda. Ese era un poco el argumento.
Ahora, esto no era una estrategia descabellada. En parte esto se ha visto en países como España, donde el Frente Amplio tiene su símil y su inspiración ideológica como estratégica. Incluso en países como Estados Unidos hasta hace poco era bien común que gran parte de la población inmigrante tendiera a votar por el Partido Demócrata a su izquierda, y así en varios países del primer mundo. Pero ¿qué pasó? Que a medida que se ha visto el aumento de la inmigración en Chile y el aumento del porcentaje de voto migrante, se observa por un lado que la comunidad más grande en ello es la comunidad venezolana, y también que la amplia mayoría de esos nuevos votos que están ingresando al electorado de gente de otros países votan por candidatos de la oposición, en particular de dos coaliciones políticas o partidos, uno del Partido Republicano y por Kast muestran su preferencia, y otro por Chile Vamos y Matei. No tanto así por Kaiser, que hay un porcentaje mucho más ínfimo, ni tampoco por sectores de centro izquierda o la izquierda más dura. Como ya no les conviene electoralmente, cambio la estrategia, cambio el discurso y se trata de tapar todo lo que dijeron por detrás. Pero ahí le empiezan a sacar todos estos trapos sucios que eventualmente en los debates presidenciales se los van a encarar, porque es poco creíble que ahora sean tan duros contra la inmigración cuando presentaron proyectos para facilitar el voto, la regularización y al mismo tiempo la participación en política de la población inmigrante, y en muchos casos ilegales, y también, para qué decir, por supuesto, todas estas posiciones que han tomado como figuras como La Torre, que eventualmente lo justificaron y después han tratado de desdecirse. Y en esa misma dirección se ha visto, por ejemplo, que uno que también ahora ha empezado a hacer noticia es José Antonio Kast, porque recientemente, el día de ayer, ocurrió que él participó en un viaje internacional donde eventualmente fue una conferencia conservadora mundial. A Kast, especialmente desde su última elección presidencial, le ha dado por eso viajar de repente a otros países a reunirse con figuras. Uno nunca olvida cómo en la segunda vuelta presidencial, antes de que comenzara, se pegó un viaje a Estados Unidos y volvió medio cambiado. Bueno, había una conferencia de conservadores internacionales, ¿no? Un grupo de conservadores dando sus opiniones más anticuadas. Y dentro de eso, tiene una serie de discursos de distintas materias, pero lo que él mencionó y que es lo más importante aquí es en materia de seguridad y también en materia de migración, donde acusó al gobierno de que durante su administración han ingresado más de 120.000 inmigrantes ilegales. Yo diría que podría ser más, no sé de dónde sacó el número, probablemente sean números más altos, como también que bajo su posible administración, si él llega a ganar, y al menos si le creemos a la encuesta, está ya peleándose por el primer lugar con Matei, él eventualmente va a hacer todo lo posible para hacer las deportaciones, que se va a encargar de sacar todo lo que tengan que sacar y que realmente le va a hacer la vida imposible al inmigrante ilegal. El que entre ilegal no se va a quedar, se va. Y si no se va voluntariamente, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar del país, cueste lo que cueste. Vamos a cerrar nuestras fronteras, vamos a construir centros de retención, vamos a aplicar medidas duras para que no puedan trabajar, no puedan recibir más subsidios y para que no puedan enviar recursos al exterior. Se acabaron las excusas. No les vamos a hacer la vida fácil, se las vamos a hacer imposible. Y lo digo fuerte y claro, porque no hay nada mejor que hablar con la verdad y advertirle a las personas lo que vamos a hacer para que nadie se equivoque. Y haremos lo imposible para que Chile deje de ser atractivo para los ilegales y vuelva a ser un país de orden, justicia y esperanza para los chilenos. Chile ya no va a ser un paraíso para los ilegales. Chile volverá a ser un lugar donde la ley se cumple y donde los chilenos puedan volver a vivir en paz. Ahora, si eso lo cumple o no, hay que ver. A mí me pasa que con Kast, lo que diga hay que tomarlo con un poquitito de cuidado porque ya tiene un historial de decir cosas y después hacer otras, especialmente en la última elección presidencial y también en el último proceso constitucional, donde se dio mucho en varias áreas con respecto a Chile Vamos. Entonces, si irá a cumplir esto o no, bueno, solo el tiempo lo dirá. Y también hay ciertos temas prácticos, ¿no? Por un lado, uno igual tiene sus dudas porque, como lo mencionamos antes, gran parte del voto inmigrante se está yendo hacia él y Matei, cuando un 70% de todos esos nuevos votos y una parte importante se va hacia Kast. No sé si creerle demasiado con respecto a lo que menciona y si eso lo aplicará de un punto en adelante para todos los presentes. Tomaría un poquitito de cuidado con eso. Pero también hay un tema práctico y lo hemos mencionado en otros programas. La deportación directa de alguien que es ilegal es muy costosa. Es más de 3 millones de pesos, cerca de 3.300.000 pesos por inmigrante ilegal. ¿Por qué? Porque es el costo del avión, es el costo de los guardias para que no se escape, de los recintos donde los detienen antes de la deportación. Hay una serie de cosas. Entonces es costoso, muy costoso. Hacerlo manualmente es prácticamente imposible. La manera más efectiva, diría yo, es cortando los incentivos para que vengan o se mantengan personas que ingresan ilegalmente al país y por lo tanto se vayan solos. Se desincentiva. ¿Cómo?
les eliminas los subsidios, eliminas bonos que se les den, les eliminas el acceso a servicios estatales, les sacas de las tomas de terreno ilegales y por lo tanto, o sea, hay la amplia mayoría que está justamente bajo esas condiciones, porque si no tienen terrenos que le han robado a otros que quedarse, no tienen servicios estatales y no tienen subsidios, algunos se quedarán, sí, pero la amplia mayoría no tendría cómo hacerlo. Pero en realidad Kast no parece que fuese a hacer eso, porque incluso le está prometiendo la idea de un bono de 1 millón de pesos por hijo, además de bonos de vivienda, que muchos de ellos beneficiarían a estas personas, especialmente porque en Chile tenemos el jus solis, aquel que nace en Chile automáticamente es chileno, más allá de la nacionalidad de los padres, que eso sería jus sanguinis, sería justamente por sangre. Pero lo que vemos es eso, y por lo tanto su lógica se aplicaría para aquellos que tengan en el país. Y los que sabemos que tienen una natalidad más alta y están teniendo la mayoría de los nuevos hijos en Chile, no son los hijos de ciudadanos chilenos ya establecidos, sino que son los hijos de inmigrantes, muchos de ellos ilegales, que los hijos automáticamente tienen ciudadanía chilena. Eso es un efecto ancla, ¿no? Y después, ¿cómo lo puedes deportarlos? Porque los hijos ya tienen nacionalidad local y los dejarías sin administración de los padres. Entonces, raro que él esté justamente incentivando una política de bonos, que claramente lo hace por buscar votos, que evidentemente incentiva más la inmigración ilegal y eventualmente a la diga que va a ser tan duro. Hay un poco de contradicción en las palabras. Ahora, quién sabe, de repente hace otra cosa, pero en realidad parece ser que su discurso es más para la galería y no es tan creíble en temas de fondo, en parte por las políticas prácticas que está proponiendo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos problemas que se están viendo al interior de la administración gubernamental con este golpe en la cara que se han visto por lo que han hecho en el pasado en materia migratoria, como también este discurso de Kast? ¿Están de acuerdo? ¿Le creen? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora María TCM, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere hacer un aporte a este canal, puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta luego!